Buenas tardes, pues, antes de proceder al acto protocolario, quiero agradecer de manera expresa a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País la adhesión de su salón de actos y su apoyo en esta ocasión, como en tantas otras, y a todos ustedes por haber acudido en este nuestro primer acto público post-pandemia. Les ruego que apaguen los teléfonos móviles para que no se interrumpan las conversaciones. Excelentísimos y ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimos y ilustrísimos señoras y señores, señores, se abre la sesión pública y solemne de esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, celebrada para proceder a la apertura del curso académico 2023-2024. En primer lugar, el ilustrísimo señor secretario don José María de Francisco Olmos procederá a dar la lectura a la memoria de actividades de la Real Academia Matritense realizadas durante el curso académico 2022-2023. Cuando quiera. Con la venia. Un año más, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía procede a dar pública cuenta de las principales actividades realizadas por ella durante el curso 22-23. Apertura del curso académico. El 11 de octubre del 2022 tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes de Madrid, el tradicional acto público y solemne de la inauguración del curso académico 22-23. Siendo el orador el excelentísimo señor doctor don Feliciano Barrios Pintado, catedrático de Historia de las Instituciones, académico secretario de la Real Academia de la Historia y académico de mérito de nuestra corporación, que leyó el discurso acerca del Consejo de Castilla y la primera abdicación de Carlos IV. En cuanto a la vida académica, en el pleno académico celebrado el día 30 de mayo de 2023 y a propuesta de los académicos de número don Jaime de Salazar, don Javier Gómez de Olea y doña Ángela Madrid, ha sido elegido académico de número el hasta ahora académico correspondiente en Toledo, don Carlos Nieto Sánchez. En el pleno académico del 15 de diciembre de 2022 fue elegido nuevo académico correspondiente en Portugal, don Paulo Jorge Millano Neves Estrela. El 27 de octubre de 2022 falleció a sus 98 años de edad nuestro compañero numerario don Bernardo de Umbría y Guiburu. El 15 de mayo de 2023 ha fallecido nuestro académico correspondiente en Argentina, don Jorge Federico Lima y González Bonorín. Y el pasado 31 de julio de 2023 falleció nuestro académico de número y bibliotecario, don Manuel de Parada y Lucarete. Descansen en paz nuestros compañeros. En cuanto a las publicaciones, se ha publicado tanto el número doble 124-125 del Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía correspondiente a los últimos trimestres del año 22 y el 126-127 correspondiente a los primeros del año 23. Asimismo, ha sido editado el volumen 25 de los Anales de la Real Academia Matritense correspondientes al año 22 y cuyo contenido es en cierto modo un homenaje a los otros 25 números. El volumen se abre con unas palabras de nuestro director y tras su habitual sección de efemérides incluye varios estudios debidos a académicos de mérito, numerarios y correspondientes, así como la necrológica de don Bernardo de Umbría. También ha aparecido el número 3 de nuestra revista digital, Estudios Nobiliarios y Emblemáticos, en el que tras una introducción recordando el desarrollo del 15 encuentro de selecciones de falerística celebrado en Madrid y organizado por nuestra asociación, nuestro director, don Ernesto Fernández Senta, incluye el programa completo de actos, continuando con las conferencias en el Museo del Ejército, los talleres, etc., terminando con una relación de los participantes por países. Por otro lado, ha visto la luz la obra La Heráldica en el Castillo de García Muñoz, cuya autoría corresponde a la Real Academia Matritense, que ha sido editada por el Ayuntamiento de esta villa manchega con ocasión de los actos con motivo del 700 aniversario de su declaración como villazgo. Y en el capítulo de las coediciones se editó conjuntamente con la Universidad Complutense la obra Cultura Escrita e Historia Social de Madrid durante el siglo de las luces. En cuanto a los discursos de ingreso, el día 22 de noviembre de 2022, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, tuvo lugar el acto público de la lectura del discurso de ingreso como académico de número de don José Antonio Vivar del Riego, titulado De Heráldica y Diccionarios, discurso que fue contestado en representación de la Academia por nuestro decano, don José Luis San Pedro Escolar. Asimismo, el pasado 14 de junio de 2023 ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Torre de los Lujanes, de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, el acto público y solemne de la lectura de su discurso de ingreso y toma de posesión de la plaza académica de la doctora doña María Teresa Fernández Calari, titulado Los Marqueses de Castel Rodrigo, una familia al servicio de la corona, contestada por el académico secretario doctor don José María Francisco Olmos.
En cuanto a los informes académicos, el pasado 5 de mayo de 2023, el director de nuestra corporación, doctor Fernández Sesta, entregó a doña Carmen Jiménez Cardona, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, y a su junta directiva, como ponente del grupo de trabajo compuesto por la Mesa de Gobierno de nuestra Real Academia, el informe encargado por dicho ilustre colegio para la posible realización de una medalla conmemorativa de los 450 años de la creación del antecedente directo del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, que se entregaría en mayo de 2024 en exclusiva a Su Majestad el Rey don Felipe VI. La Junta Directiva del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, en su reunión de 1 de junio de 2023, aprobó el informe presentado, haciendo constar su agradecimiento ante el magnífico trabajo desarrollado por la mencionada Real Academia. Agradecemos sus palabras. Acuerdos y convenios. A solicitud del Centro de Estudios Heráldicos del Ministerio de Cultura y Deportes de la República de Kazajistán, hecha llegar a nuestra corporación por la Embajada de dicha república, tuvo lugar el 5 de diciembre de 2022 en la sede de la Real Asociación de Hidalgos, a la que le habían hecho llegar una solicitud similar, la firma de un memorándum o acuerdo entre dicho centro y cada una de las dos entidades citadas. Asimismo, el 12 de junio se ha firmado un importante convenio marco de colaboración entre la Academia y el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, firmado en la sede de este último. Legados y donaciones. El pasado mes de noviembre, la Real Academia Madridense recibió de manos de doña Laura del Arco y como donación pura y simple en nombre de su fallecido padre, el ilustre heraldista don Ricardo del Arco García, su archivo fotográfico, así como diversos soportes informáticos con distintos trabajos del señor del Arco, ya publicados o por publicar, así como la autorización familiar para poder publicar aquello que dentro de dicho legado pero inédito la corporación entienda de interés general. Esta donación viene a sumarse a los últimos legados y donaciones recibidos, como los de Perro de Pinic, Barredo de Valenzuela, García Gallo, Anúbar y Mesía de la Cerda. En el mes de enero de 2023, nuestro académico correspondiente en Toledo, don Mario Arellano García, ha donado a la corporación una colección de la revista Crónica Mozara. Placas de honor. Durante el pleno académico del 14 de diciembre de 2022 se aprobó la concesión de la primera placa de honor de la Real Academia Madridense de Heráldica y Genealogía para ser concedida a personas jurídicas que han destacado de manera importante en la ayuda o colaboración con nuestra Real Academia a la Real Asociación de Hidalgos de España, por su constante apoyo y total colaboración en diversas actividades que ambas instituciones promueven de forma conjunta. Agradecemos aquí la presencia de su presidente, don Manuel Pardo de Vera. Del mismo modo, en pleno del 23 de mayo de 2023 se ha aprobado la concesión de la segunda placa de honor a la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, debido a la estrecha colaboración entre ambas extendida desde hace más de 14 años, cuyo decano es hoy el orador que inaugurará nuestro curso. En cuanto a premios y condecoraciones, el día 19 de abril de 2023, en el Palacio de Benacazón de Toledo, la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos procedió a entregar los premios José Antonio Dávila, que dicha entidad concede a personas e instituciones destacadas en el ámbito de nuestras disciplinas. Este premio, en su categoría de publicaciones distinguidas, se acordó por unanimidad concederlo a los anales de la Real Academia Madridense de Heráldica y Genealogía en reconocimiento de cumplir en 2022 sus primeros 25 números, en los que su aportación ha significado una gran riqueza a nuestras ciencias. En el transcurso del 35 Congreso Internacional de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas le fue entregado el premio Faustino Menéndez Vidal de Navascués a nuestro académico secretario, don José María Francisco Olmos. Asimismo, en el transcurso de dicho congreso, nuestro académico correspondiente en Lugo, don Manuel Pardo de Vera, recibió el premio Commission for Orders of Chivalry y la medalla de la Federación Francesa de Genealogía. El pasado 16 de diciembre de 2022, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, tuvo lugar el acto de entrega de la Cruz Fidelitas del Arzobispado Castrense en la Iglesia Catedral Castrense de Madrid, recibiendo la Gran Cruz Su Alteza Real don Pedro de Borbón, dos Sicilias y Orleans, Duque de Calabria y protector de nuestra corporación, así como nuestro académico correspondiente en Jaén, don Juan Fernández Molina. El 3 de enero de 2023, Su Alteza Imperial, la Gran Duquesa María Vladimirovna de Rusia, impuso la insignia de la Orden de San Vladimir a nuestro compañero numerario, don José Luis San Pedro Escolar, y le hizo entrega del diploma acreditativo de su nombramiento. En otros actos, el pasado día 7 de octubre de 2022 y organizado por la Real Academia, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación una sesión conmemorativa del segundo centenario del nacimiento de Su Majestad el Rey don Francisco de Asís, esposo de Su Majestad la Reina doña Isabel II, que contó con las intervenciones de los historiadores don Ricardo Mateo Sainz de Medrano, académico correspondiente, que habló acerca de los matrimonios españoles, la boda de Isabel II y las cancillerías europeas, y don Jonathan Iglesias Sancho, que lo hizo acerca de Francisco de Asís, el más desconocido de los reyes de España.
El 10 de diciembre de 2022, y magníficamente dirigida y guiada por el académico del número don José Luis San Pedro, presidente de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, una representación de la Real Academia hizo una visita institucional al cementerio de la Florida, en Madrid, lugar en el que reposan los restos de los patriotas fusilados el día 3 de mayo de 1808. El día 23 de febrero de 2023, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación, la Real Academia celebró el acto de la presentación pública del libro Casas de Grandes de España en Castilla-La Mancha, del que es autor nuestro académico correspondiente en Toledo, don Juan de la Barreda y Acedo Rico. Con la presentación de esta memoria, la Real Academia cumple con su obligación estatutaria de dar cuenta pública de las actividades realizadas en el pasado curso y se dispone a llevar a efecto en el presente los proyectos que tienen previstos y los que se acuerden en los meses venideros. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María. Para pronunciar la lección inaugural, titulada La castellanización de la Casa de Austria en el siglo XVI, un proceso político, cortesano y cultural singular, tiene la palabra el ilustrísimo señor doctor don José Luis González Sánchez Moreno, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y académico correspondiente en Soria de nuestra corporación. Cuando quiera, don José Luis. Con la venia del presidente, querido Ernesto, lo primero que quiero expresar es mi agradecimiento a esta Real Academia por haberme invitado a pronunciar esta conferencia inaugural, no solo por el honor que supone, sino también por una cuestión personal. Acabo de ver entrar a algunos alumnos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y cuando yo era estudiante en la Facultad de Geografía e Historia asistí a muchos ciclos sobre historia moderna española precisamente en esta misma sala. Así que tanto por lo institucional, muchas gracias, querido Ernesto, sino también por lo personal, es para mí muy grato hablarles a todos ustedes sobre este tema que les traigo a colación, la castellanización de la Casa de Austria en el siglo XVI. Este es un tema que ya empecé a investigar cuando inicié mi tesis doctoral, que era sobre la educación de Felipe II. Reconstruir el contexto cortesano, social y político que rodeó a esa educación, pues fue uno de los objetivos de aquella tesis, que después, lógicamente, fue derivando hacia cuestiones más pedagógicas y humanísticas que no hacia cuestiones sociales o cortesanas. Pero allí aparecía una palabra, que ustedes la verán a continuación repetida muchas veces, que es la insistencia en la corte de Carlos V y del joven Felipe II de que todo debiera hacerse a la manera de Castilla. A la manera de Castilla era un eslogan que se repetía una y otra vez en la documentación. Por eso, para iniciar esta conferencia, les he traído este retrato de Felipe II muy joven, de aproximadamente 10 años. Un medallón bajo relieve que probablemente decoraba algún palacio en Castilla y que suponemos que a fines del XIX o principios del siglo XX pues ese palacio fue derribado y los medallones hoy los podemos encontrar en Estados Unidos, en un museo de Nueva York. Pero se ha conservado. Y si ustedes se fijan, y además con un público como el que hoy estamos aquí, expertos en genealogía y heráldica, este medallón de este joven Felipe II tiene algunos elementos singulares. Es Felipe II, todavía no rey, don Felipe, príncipe de Castilla, pero a su cuello no cuelga el toisón de oro. El toisón de oro se le concedió en 1528. ¿Cuándo hemos visto nosotros a Felipe II en algún retrato oficial sin el toisón de oro? Aquí el escultor decidió omitir el toisón de oro. ¿Y qué sostiene el príncipe en sus manos? Por un lado vemos la corona imperial, es hijo de Carlos V. Pero por otro lado, ¿qué sostiene en su otra mano? Un castillo. No hay heráldica, pero la emblemática que se está empleando para este retrato está insistiendo en el carácter castellano que debe tener y tiene el futuro heredero, el futuro rey de Castilla, la castellanización. Cuando yo empecé a tratar sobre la castellanización, en aquellos momentos he de decir que las personas a las que más le interesó esta investigación fue a historiadores catalanes, por una cuestión que ya entenderán ustedes, que es que para ellos es muy polémica la castellanización de Cataluña. Bueno, pues para los castellanos del siglo XVI lo polémico era la borgoñonización o la germanización de España al tener varios soberanos extranjeros y de una dinastía extranjera. ¿Cómo se solucionó o cómo se abordó esta cuestión a lo largo del siglo XVI?
Lo vamos a hacer a través de estos 4 puntos. El primero, sus orígenes, que todos nosotros lo conocemos, pero vamos a ver un poco. La sucesión, esa sucesión extranjera de los reyes católicos, es el origen de este problema. El segundo es la desencarnación de Carlos V, Carlos I de España con respecto a Castilla, con respecto a España. Y entonces la palabra desencarnación, ¿de dónde la ha sacado usted? Me refiero a la teoría política del cuerpo místico, el cuerpo político. Carlos V era una cabeza desgrañada, y así se emplea ese término, del cuerpo místico del reino de Castilla. Y parte de la política de Carlos V, después de las comunidades, va a ser solucionar esa desencarnación que tiene con respecto a Castilla, con respecto a España, si lo ampliamos. Y ahí veremos el contrapunto del infante don Fernando e incluso el mito del encubierto. ¿Cómo se va a realizar esa castellanización? Teniendo en cuenta que Carlos V viaja constantemente fuera de España, pues entonces es de comprender que Carlos V acabe delegando ese proceso de castellanización, desplazándolo primero a su esposa, la emperatriz Isabel, y después a su hijo, el príncipe don Felipe, con el cual sí que se produce ya esa definitiva castellanización de Castilla, de la dinastía. Y después veremos algunos ejemplos de cómo se fue desarrollando ese proceso, algunos realmente muy curiosos, de la sensación que había en Castilla sobre la necesidad de que debía de haber un príncipe natural, un príncipe educado y formado a la manera de Castilla. Vamos a abordar el primer punto, el de los orígenes de la sucesión extranjera de los reyes católicos. Como todos ustedes saben, a partir de 1497, con la muerte del príncipe don Juan y la muerte de la hija que estaba esperando de su esposa Margarita de Austria, esa hija non nata, se produce un problema sucesorio inicial, que es que ya no va a haber una sucesión masculina, sino que va a haber una sucesión femenina. La sucesión femenina está solucionada por la princesa Isabel, la hija mayor de los reyes católicos, que es reina de Portugal y que pasa a ser considerada la sucesora junto con su marido. Como ustedes saben, en 1498 muere también la princesa Isabel del parto, y de ese parto nace el príncipe Miguel de Portugal, Miguel de la Paz, que es jurado heredero, pero también el príncipe don Miguel muere en Granada en el año 1500. Y eso hace que la sucesión pase a la infanta Juana, la archiduquesa Juana, casada con Felipe el Hermoso, lo cual era algo inesperado dentro de los planes dinásticos de Isabel y de Fernando el Católico. Ya sabemos también que a eso venía añadido los problemas mentales de la nueva princesa, de la princesa Juana, y los problemas políticos de la ambición que tenía Felipe el Hermoso sobre el gobierno de Castilla, y también los planes dinásticos que tenía Maximiliano, su padre, al respecto. Era una absorción realmente, no una sucesión, lo que desde Felipe el Hermoso y desde Maximiliano se planteaba. Ya en su testamento, Isabel la Católica advierte el problema que pudiera ocurrir por la enfermedad mental de su hija y designa a Fernando el Católico como gobernador del reino, especialmente por una cuestión, vamos a llamarlo, nacional. Es decir, Felipe el Hermoso no habla castellano, Felipe el Hermoso no ha estado prácticamente en Castilla, por lo tanto, viendo cómo el príncipe Felipe, nuestro hijo, por ser de otra nación y de otra lengua, si no se conformase con las costumbres de esta tierra y él y la princesa, nuestra hija, no lo gobernasen según las leyes y usos y costumbres de ella, podrían de ellos tomar escándalo. Ese escándalo va a llegar hasta las comunidades. Que Isabel la Católica es previsora, pero ya sabemos que la historia no va a ser complaciente con la previsión de Isabel la Católica. Claro, la propia Isabel la Católica barajó incluso otras posibilidades de sucesión, que no fueran la de su hija Juana. Y dos soluciones le fueron planteadas para evitar este problema, de las que tenemos constancia porque se hicieron consultas al Consejo Real en aquella época. Una era designar sucesor directamente a su marido, al rey Fernando, por ser el varón de la casa de los Trastámara, y después a sus hijos o nietos. Y la otra, pasar los derechos de Juana a uno de sus hijos, y preferentemente ¿a cuál? ¿A Carlos el primogénito? No, al infante Fernando,
al otro varón, hijo de Juana y Felipe, que había nacido en Castilla, que había nacido en Alcalá de Henares en 1530. Se está buscando que sea un príncipe natural el que gobierne los reinos hispánicos, la monarquía hispánica. Incluso se llegó a ofrecer a Felipe el Hermoso la investidura del reino de Nápoles. Renuncia a la sucesión y te ofrecemos el reino de Nápoles. Claro, Felipe el Hermoso no era tonto. ¿Para qué quedarse con Nápoles, que es un reino recién conquistado en conflicto con Francia, cuando puedo ser rey de Castilla, de Aragón y de todo lo demás? Pues evidentemente Felipe el Hermoso se negó a ese trato que se le ofrecía. Ahí les pongo a ustedes un retrato, un grabado, una prueba de grabado, donde pueden ustedes ver la heráldica que usaba Felipe el Hermoso en torno a 1509, y donde la heráldica que emplea pues tiene ciertas diferencias con la que después vamos a tener considerada como oficial, porque es la que se usa en las monedas, es la que se usa en los sellos de la documentación, pero nos pone de manifiesto, y lo veremos en otros casos, que sobre ese enganche de la corona de Castilla y de Aragón, de la herencia hispánica, con la heráldica de la Casa de Austria, hoy la tenemos muy asumida, pero en los primeros momentos no estaba muy claro cómo incluir aquellos reinos en la heráldica de la Casa de Austria. Bueno, pues ese problema sucesorio, complicado por el problema de la muerte de los sucesivos herederos de Isabel la Católica, pues en 1504, pues ya definitivamente no hay solución. Muere Isabel la Católica y a partir de este momento ya sabemos que Juana y Felipe son los nuevos reyes de Castilla, mientras Fernando lo va a ser de Aragón. Esto no era solo un problema de que se perdía la baronía o se perdía la sucesión en una dinastía española, sino que había problemas políticos de mucho más calado, Y era la unificación de todos los reinos hispánicos, que era un proyecto que tenían los reyes católicos y que con la sucesión austriaca pues se desplazaba y se alejaba definitivamente del plano político. Por eso, durante estos años, entre 1500 y 1504, 1506, se siguió barajando la posibilidad de que hubiera una sucesión portuguesa, como casando a la infanta María con el viudo de la princesa Isabel, con el rey Manuel I, y con la idea de que los hijos, o María, o los hijos de María y Manuel, pudieran sustituir esa sucesión. Esto tanto Maximiliano como Felipe el Hermoso lo tuvieron claro, que era una amenaza importante, y pusieron de manifiesto cualquier oposición a que hubiera una sucesión portuguesa en la corona castellana o en la corona aragonesa. Como digo, los reyes católicos no desconocían que había una diferencia muy clara entre los Habits, como podemos llamar así, esa dinastía portuguesa, y los Habsburgo, austriacos y borgoñones, y esa razón la veían claramente en la política propagandística que hacía Maximiliano. Maximiliano fue un emperador que en la última década de su vida se dedicó a hacer una constante propaganda editorial y artística del triunfo de la Casa de Austria y la obtención de la corona española, Castilla-Aragón, de la monarquía hispánica, como lo queramos denominar, era algo fundamental, ya que aparte de ser territorios muy extensos, también eran coronas, eran reinos, no eran solo los Países Bajos que no tenían esa consideración. Si nos fijamos también en la heráldica que aparece en todos estos materiales que Maximiliano va elaborando a lo largo de estos años, pues nos encontramos también una tendencia constante, se ve en la heráldica, que es poner el blasón de Castilla al lado del blasón de Austria. Que se vea, luego sabemos que Austria va para abajo, con Carlos V, por así decirlo, los cuarteles inferiores, perdón por la expresión, pero en estas primeras heráldicas se está tratando de colocar el blasón del archiducado de Austria a la misma altura que el de Castilla. Eso dice mucho heráldicamente, pero dice mucho más políticamente, porque era una expresión de un anhelo de superioridad que había con respecto a la herencia
hispánica. Esa superioridad se manifiesta claramente cuando Felipe el Hermoso y Fernando se entrevistan, y en este famoso cuadro que tienen ustedes, y allí queda clarito que Felipe el Hermoso no va a renunciar al gobierno de Castilla y Fernando se tiene que trasladar a Aragón, abandona el gobierno de Castilla. Es a partir de este momento cuando los cronistas de la época empiezan a hablar de un periodo triste, que es el de los males de España. Eso lo encontramos en la documentación. Los males de España, que empiezan con la muerte del príncipe Don Juan y que se van a ir alargando por esta serie de sucesos políticos hasta la finalización de la guerra de las comunidades. Como sabemos también, Felipe el Hermoso muere en 1506 y esto hace que todo quede en un impasse. Felipe el Hermoso estaba claro lo que quería, muere, y a partir de un periodo entre 1506 y 1517 se produce un periodo en el que todo queda a expensas de qué va a ocurrir después. Juana ya sabemos que no gobierna. En 1507 la enviamos a Tordesillas, su padre la envía a Tordesillas y allí queda desplazada, abandona el gobierno. Fernando toma el gobierno en diferentes etapas, también lo toma el cardenal Cisneros, y se produce un periodo en el que se está buscando que uno de los dos hijos de Juana, Carlos, que está fuera, el extranjero, o Fernando, que se está criando con su abuelo materno en España, tomen, si no el reino, la corona, sí la gobernación. Lo que pasa es que todavía son muy jóvenes, por lo tanto no se ve como un problema acuciante. Es necesario que el príncipe o el infante tengan suficiente edad para cuando se produzca el momento de la muerte de Fernando el Católico, uno u otro gobierne los reinos hispánicos, ya sea Carlos por delegación o ya sea Fernando directamente, no como reyes, sino como gobernadores en nombre de la reina Juana. Esto lleva a que se inicie un primer proceso de castellanización, y ese primer proceso de castellanización no se va a realizar sobre Carlos el primogénito, sino sobre Fernando, el hermano pequeño del príncipe entonces. El futuro Carlos V había nacido y estaba siendo educado en Flandes, completamente ajeno a la tradición española, al idioma español, etcétera, etcétera, como después se verá en 1517. Esto siempre se ha criticado, de por qué le educan en contra, supuestamente en contra de Castilla, de lo castellano, de lo español, pero no es realmente su formación no la recibe así porque los cortesanos neerlandeses o flamencos estén pensando en el problema de España. Para ellos España es completamente secundario, que ya es un problema. Eso ya es un problema. Para ellos el problema no es ese. Para ellos lo que les preocupa es que Carlos siga siendo un soberano borgoñón, que no esté influido ni por lo francés y sobre todo que no esté influido por lo alemán. Para ellos su mayor problema es Maximiliano, es que las Austrias sean realmente soberanos alemanes de Borgoña, o de lo que queda del círculo de Borgoña, de lo que son los Países Bajos. Y eso es lo que hacen. Primero desplazan a Margarita de Austria como tutora, ponen a Guillermo de Croy como el tutor del príncipe Don Carlos para evitar la influencia alemana, impiden al propio Maximiliano que nombre maestro del príncipe Don Carlos a un humanista que había seleccionado, y los neerlandeses deciden nombrar a Adriano de Utrecht, a un neerlandés, y finalmente en 1509 Guillermo de Croy hace que el príncipe Don Carlos tenga una educación esencialmente borgoñona, que no alemana, porque para ellos el problema es Alemania y Maximiliano, no es Castilla, no es España. Esta actitud facilitó que todo este proceso de castellanización, que luego vamos a ver que se repite con el príncipe Felipe, se desplazara hacia este jovencito que es el infante Don Fernando, nacido, como ya hemos dicho, en Alcalá de Henares en 1503. Este proceso de castellanización lo vamos a ver en muchos aspectos de cierto interés o de cierta curiosidad, que luego lo vamos a ver.
hay que educarle a la castellana. Y por lo tanto, Fernando, claro, se educa en Castilla, se educa con su abuelo, por lo tanto aprende castellano como lengua materna, no hay ningún problema a ese respecto, pero hay que formarle en la historia de España, la historia medieval, etcétera, etcétera. Y ese proceso de castellanización se observa muy bien en su educación. Por ejemplo, el Cid. El Cid, que encarna esas virtudes nacionales de Castilla. Nos encontramos que en 1511 se visita con su abuelo el monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí está la crónica del Cid. El infante pide ver esa crónica, se la enseñan y de inmediato al año siguiente se hace una edición impresa que se le dedica al propio infante, precisamente con la intención de que el Cid sea un modelo para este nuevo soberano de Castilla. ¿No está claro? La ley sucesoria no lo permite, pero vamos en esta dirección. Hacerle partícipe de la identidad nacional castellana. Y su maestro Álvaro Osorio, un dominico, describe muy bien en una pequeña biografía manuscrita de su pupilo cómo era concebido y recibido el infante don Fernando. Ahí tienen ustedes un texto donde nos dice que en todos estos lugares, Valladolid, Medina, Olmedo, estuvo el rey Fernando acompañado de su infante, y vamos un poquito más abajo, y al infante don Fernando se le hacía recibimiento como a príncipe, aunque no fuese el príncipe, que su hermano lo era, que estaba en Flandes, mas los pueblos lo miraban con amor de príncipe, porque en estos reinos no había otro, puesto que por esto ningún perjuicio se pensase hacer al príncipe don Carlos, su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí Fray Álvaro esto lo escribe después de las comunidades, y entonces está mintiendo un poco, porque su familia realmente en 1516 trató de que el infante don Fernando fuera nombrado regente, y Cisneros tiene que intervenir y encarcelar entre comillas, al propio infante. O sea, aquí se está blanqueando lo que los Moscoso Guzmán pretenden en estos años con respecto a su pupilo, que es controlar el gobierno a través de un niño. Hay también un caso singular sobre esta situación que se está dando en Castilla, que es este libro que tienen ustedes aquí, La Crónica del Santo Rey don Fernando III el Santo, que se publicó en Sevilla en 1516. Y este libro es muy curioso precisamente por la portada. Este es un libro que se empezó a imprimir mientras Fernando el Católico iba hacia Sevilla, acompañado del infante. Como saben ustedes, va a morir en el camino, en Extremadura. Y el objetivo inicial era dedicar este libro al propio infante don Fernando. Curiosamente, cuando el libro se publica en 1516, aparece dedicado a Fernando Enríquez, que es el alcaide mayor de Sevilla. Queda un poco extraño. Claro, Fernando III el Santo, si el Cid ya representa las virtudes nacionales, Fernando III el Santo es evidente que representa un modelo de monarca castellano perfecto, por todo su reinado, su perfección. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué cree usted que este libro se lo iban a entregar al infante don Fernando? Pues no basta con mirar la portada. Normalmente en las descripciones bibliográficas se dice que los frailes le entregan el libro al rey, confundiendo esa estatua de Fernando III el Santo que está al fondo. Eso es una estatua de Fernando III el Santo. Estamos muy acostumbrados a la donatio, que se entrega el libro a un rey, pero lo que hay al fondo no es un rey vivo, es una estatua. Si uno mira a los frailes, las manos son muy significativas. El fraile le está entregando el libro a un personaje y al mismo tiempo con la otra mano le está diciendo, este libro va de este señor que tiene usted ahí, que es Fernando III el Santo. Y se lo está entregando a un individuo que aparece ahí en escena y que si ustedes comparan con la escena ya completa, se van a dar ustedes cuenta de que no solo es joven, sino que tiene una corta estatura. ¿Quién es? Pues yo creo que ustedes ya lo han averiguado. Es el infante don Fernando. Es el infante don Fernando. ¿Qué problema había para cambiar la dedicatoria en 1516? Porque en 1516, cuando se empieza esto, es porque Fernando el Católico viene con su hijo el infante, con su nieto el infante a Sevilla, pero muere. Y en esos momentos es cuando los Guzmán Osorio
quieren forzar a Fernando su testamento para que nombre a Fernando el lugarteniente en su nombre. Eso es casi un golpe de Estado. Cisneros interviene y es entonces cuando envía tropas para que se lleven al infante bajo su control a Alcalá de Henares. En este contexto, dedicar un libro al infante don Fernando y presentarle como el heredero de las virtudes de Fernando III el Santo, pues no es considerado políticamente correcto, que diríamos hoy, y por lo tanto la dedicatoria pasa a otro Fernando que estaba por allí en Sevilla, que es Fernando Enríquez, que quizás sea ese personaje que aparece al fondo acompañando al infante. Bueno, pues no, esto no fue la realidad. Fernando no va a convertirse ni en el príncipe, ni en el rey, ni en el lugarteniente de Castilla, y en 1518 Carlos I, consciente del problema político que supone la permanencia de su hermano en Castilla, decide enviarlo a los Países Bajos. Con gran dolor de los castellanos, uno de los buques se quema casualmente y bueno, pues en Valladolid aparecen esas coplas: "Ay de ti Castilla, si consientes que se lleven al infante Fernando". El infante Fernando abandona Castilla, se desplaza a los Países Bajos. Y en su equipaje encontramos otros libros que nos hablan precisamente de su proceso de castellanización dinástica y educativa, que son, el inventario no tiene muchos títulos, pero sí hay dos que aparecen en ese inventario citados. Uno es un libro de ejemplos que se refiere a una edición del Calila y Dimna. Y dirán ustedes, ¿esto por qué tiene cierta importancia dinástica? Porque el Calila y Dimna fue mandado traducir por Alfonso X el Sabio cuando era infante. Y desde Alfonso X el Sabio, este se convirtió en un texto pedagógico palatino. Isabel la Católica también tenía 2 ejemplares del Calila y Dimna, estos cuentos orientales traducidos al castellano. Por lo tanto, tiene una vinculación con la educación palatina de los reyes desde la época de Alfonso X el Sabio. Y el otro libro que aparece es un ejemplar de la Crónica de Juan II, probablemente el de las rúbricas coloradas, impreso en Burgos en 1517 y que estaba dedicado a Carlos V. Creo que probablemente quizás también hubiera un ejemplar de esa crónica de Fernando III el Santo del que hemos hablado anteriormente y que nos vamos a volver a encontrar a lo largo de esta conferencia. Fernando, esa oportunidad de castellanización de la dinastía fracasa, se desplaza primero a los Países Bajos y luego es enviado a Austria, donde se va a casar con Ana Jagellón y va a crear, como saben ustedes, otra rama de la Casa de Austria, la alemana, que recibirá el imperio después de la muerte de Carlos V, pero durante los primeros años y hasta que nace Felipe en 1527, Fernando es el heredero de su hermano Carlos y por lo tanto en las monedas que acuña en Austria, él se declara como Princeps Hispaniarum. No ha sido jurado como tal, pero él, en las monedas, sí proclama que es Princeps de las Españas, príncipe de las Españas. Y vayamos a Carlos. ¿Qué pasa mientras tanto con Carlos? Pues hemos dedicado muchos esfuerzos a castellanizar al infante don Fernando. Esta castellanización se ve que ha fracasado y ahora es cuando nos damos cuenta, en 1516, que Carlos no es un príncipe natural. Ahí tienen ustedes esas cartas que yo creo que ya conocen, del obispo de Badajoz a Cisneros, o del arzobispo Alonso de Aragón a un embajador que envió al propio Carlos, donde están doliéndose de que el nuevo heredero ni sabe castellano, ni se relaciona con castellanos prácticamente, ni sabe nada del país, y que esto va a ser un problema, que esto es un problema, que la situación en España no está nada bien para tener esto y volver a repetir los errores de lo que ocurrió con su padre, con Felipe el Hermoso, en 1506. Ahí pueden ustedes ver otro retrato del joven Carlos, un grabado, y de nuevo nos encontramos con esa heráldica donde Castilla y Austria se ponen al mismo nivel, en el cuartelado del mismo. Y rápidamente se intenta contrarrestar esta situación. No solo se queda en cartas, sino que el cardenal Cisneros intenta hacer una política editorial que ya no está pensada tanto para el propio príncipe don Carlos, porque estos libros no le van a llegar más que cuando venga a España. Esta política editorial está pensada más bien para el consumo interno. Se trata de presentar a Carlos frente a los lectores del país como alguien que está imbuido
de la historia española, como se ha hecho con el infante don Fernando entre 1512 y 1516. La crónica de Juan II va dedicada al joven Carlos en 1517 y un poquito antes, en 1516, se publica el de Orbe Novo Decades de Pedro Mártir de Anglería y también dedicado al príncipe Carlos, rey católico. Pero como digo, estas obras no están pensadas tanto en castellanizar al heredero como intentar presentar ante el público español que Carlos va a ser un digno sucesor de los reyes católicos o de Juan II de Castilla, de la dinastía histórica. Aquí se puede ver en la lámina cómo el editor y el propio cardenal Cisneros ofrecen a Carlos el libro. Y he hablado de del desencarnamiento, de ese problema que había con la desencarnación absoluta que tenía Carlos con respecto a Castilla. Aquí pueden ver ustedes otro retrato de Carlos V joven, donde ya lo de Austria se desconoce muy bien. El primer cuartel, uno no sabe muy bien si se refiere a Aragón. Podemos suponer que es Aragón. Es decir, la confusión ya es bastante notable en el centro de Europa con respecto a la heráldica de la nueva dinastía. Carlos llega a España y en 1518 las Cortes de 1518 ya presentaron al rey una serie de peticiones que suponían la castellanización de su persona y de su dinastía. Para el bien de estos reinos es la expresión que se repite y que figura en el cuaderno de Cortes. Bueno, pues que se case, que nos dé hijos de bendición, que por mucho tiempo de sus muy largos días le suceda. ¿Qué piden también en 1518? Pues que el servicio de la Casa de Real se diera entrada a castellanos y españoles. La octava, que el rey hiciera merced de hablar en castellano. La 12ª, que los monteros de Espinosa siguieran en la guarda de la real persona, en su cámara, y que todo se hiciera como en tiempo de los reyes católicos. Esto es lo que le piden en 1518. Carlos V contesta algo así como ya se verá, lo tengo en cuenta, ya se verá. Llegamos a las Cortes de La Coruña, de Santiago de La Coruña, de 1520, y aquí se produce una sorpresa. Toda esta presión de los procuradores para que la dinastía y el gobierno se castellanice, en La Coruña desaparece. Nadie habla de eso. Claro, esto es muy sorprendente cuando las peticiones suelen repetirse una y otra vez en los cuadernos de Cortes. ¿Qué ocurre? Pues que se le pone sordina a este problema. Se oculta, se censura en cierta forma políticamente, y ya sabemos que estos son los motivos, lo que ocurre en las Cortes de La Coruña para el levantamiento de los comuneros. Y toda esta crítica que viene desde abajo es sustituida por el discurso del obispo de la Mota, que da la versión correctamente política de lo que se va a hacer y da una idea de que Carlos, bueno, que se va a Alemania, pero cuidado, como se fue Alfonso X el Sabio para obtener el imperio, como se fue el rey Fernando a Nápoles para obtener el reino de Nápoles. Permítame a mí que yo haga algo parecido. Pero lo que sorprende es esa hurtar, ese tipo de peticiones que desaparecen totalmente. Y ya sabemos cuál es la consecuencia de esta política de Carlos I, que es la rebelión de los comuneros. Y los comuneros tienen muy claro en su pensamiento político la castellanización de la dinastía. Y en esa castellanización de la dinastía establecen cuál es el origen. La sucesión. Es que las leyes sucesorias han llevado a esta situación. Y una de sus peticiones, la que hace la Comunidad de Valladolid a la Junta, es que, ahí lo ven ustedes, la primera, que después de él, se refiere a Carlos, no pueda suceder mujer ninguna en el reino, pero que no habiendo hijos, que puedan suceder hijos de hijas y de nietas, siendo, eso sí, nacidos y bautizados en Castilla, pero que no puedan si no fueran nacidos en Castilla. Hay una obsesión por tener príncipes naturales y no príncipes extranjeros. Esta es una petición de los comuneros. Los comuneros son derrotados, pero vamos a encontrar una derivante muy curiosa en el reino de Valencia, que es el fenómeno del encubertismo, del rey encuber, el rey encubierto, que además es un fenómeno que va a durar hasta 1543, porque hay varios encubiertos. Los encubiertos son supuestamente hijos del príncipe Don Juan. E inventan la teoría, no sé cómo llamarlo, la fake news, diríamos ahora, de que no fue una niña lo que nació de Juan y Margarita de Austria, sino que fue un niño.
pero que el cardenal Mendoza, que por cierto había muerto un año antes, pero bueno, se le echa la culpa al cardenal Mendoza, cambió cambió al niño por una niña muerta, y él es el niño que se ha criado como pastor por el sur de Andalucía y es el verdadero hijo del príncipe Don Juan. Esto con el rey Don Sebastián en Portugal encontraremos algo parecido a partir de 1580 con el sebastianismo. Bueno, pues este fenómeno que se desarrolla en Valencia viene de Castilla, porque los encubiertos son encubiertos que vienen de Castilla. Incluso, como pueden ustedes ver en imagen, o llevan apellidos vasco-castellanos, o Manrique de Rivera, apellidos andaluces. Es decir, aunque esto se ocurre en Valencia, realmente son personajes que vienen de Castilla y aprovechan el movimiento de las Germanías para Río Revuelto decir: yo soy el hijo del príncipe Don Juan, Carlos no es el heredero legítimo soy yo, el encubierto con toda una serie de ideas místicas. Y cuando fracasan las comunidades, fracasa el primer rey encubierto, pues ¿a dónde se acude? Pues miramos un poquito más en el tiempo y buscamos a la excelente señora, a Juana la Beltraneja, que llevamos décadas diciendo que es la hija bastarda, bueno, la hija sí, bueno, la hija no es la hija legítima de Enrique IV, pero ahora en 1523 empezamos a cambiar la historia y tenemos una pequeña conspiración para que la excelente señora sea coronada como reina de Castilla, como la última heredera legítima de la casa de los Trastámara. Intriga que también fracasa. Bueno, ¿esto es solo oposición a Carlos V o es compartido también por el conjunto de la sociedad y sobre todo por los consejeros más cercanos al propio Carlos V, los consejeros españoles? Los consejeros españoles saben perfectamente que la demanda social que está habiendo y política está perfectamente justificada. Y después de la Guerra de las Comunidades, el almirante de Castilla se lo escribe muy claro a Carlos V, presentándole como modelo los reyes católicos. Ustedes tienen ahí un texto, no lo voy a leer ahora porque lo tienen en pantalla, pero creo que es significativo de cómo se concebía por el almirante Enrique lo que debía hacer Carlos V. Casarse con una mujer de la Casa de Portugal, gobernar como castellano, hablar en castellana, y sobre todo a mí me interesa ese comentario que aparece en el manuscrito de la Biblioteca Nacional. Es una anotación que dice: aviso leal digno de observarse. Y ciertamente Carlos V lo va a observar, porque a partir de 1523 va prácticamente a seguir los consejos que el almirante de Castilla le hizo en 1523. Y ya llegamos a este tercer punto, donde vamos a tratar ya la castellanización de la dinastía en estos dos personajes, en los que, como ya he anunciado, Carlos V va a delegar, a desplazar su propia castellanización, que es en la emperatriz Isabel y sobre todo en su hijo, el príncipe Felipe Juan, que aparece ahí puesto, el príncipe Felipe Juan. Ahora explicaremos por qué le llamo príncipe Felipe Juan. Bueno, pues a partir de 1522, como ya he dicho, Carlos V se hispanizará, que es un término que empleó Manuel Fernández Álvarez, al que creo que escuché aquí en alguna de esas conferencias que les he dicho a ustedes cuando era estudiante de Geografía e Historia. Y esa castellanización, hispanización de la dinastía tiene que ver con su matrimonio y con que sus hijos se críen y se eduquen en Castilla. Eso es lo que le piden las cortes, lo que le pide la nobleza. Usted ya sabemos que es emperador, usted ya sabemos que es soberano de los Países Bajos y que va a abandonar el país continuamente. Pero por favor, que la reina y los herederos sean castellanos o se críen y eduquen en Castilla. ¿Quién es esa persona en la que se piensa para ser esposa de Carlos V? Todos lo sabemos, va a ser la infanta Isabel de Portugal, que tienen aquí en este retrato. No he puesto el de Tiziano, que no he visto, muy conocido, he preferido poner un retrato de flamenco de la emperatriz. Es en las Cortes de Valladolid de 1523 donde ya se plantea al rey la necesidad de que se casara y que tuviera descendencia. Lo uno, pues que tantos bienes se siguen del matrimonio, y lo otro, que después de muy largos tiempos suceda en estos reinos los herederos. Y el problema de la castellanización de Carlos V: se recuperan las peticiones de 1518 que desaparecieron en 1520, que el rey visite el reino, que reciba en su casa real, en su servicio de su casa, emesa y en los otros oficios de su casa a personas naturales de estos reinos, castellanos y españoles, decían en 1518, y en la cuarta, que se haga informe de cómo estaba ordenada la Casa Real en tiempo de los Reyes Católicos para que el servicio cortesano se haga igual,
que no se aplique la etiqueta borgoñona, que es la que tiene Carlos V, sino que se aplique la etiqueta castellana, la etiqueta que tenían los reyes católicos. Y a todo esto respondió Carlos de manera afirmativa. Lo último ya veremos que lo va a hacer la mitad. En la casa del emperador no se cambia la etiqueta. Donde se va a cambiar la etiqueta va a ser en la casa de la emperatriz y en la casa del príncipe. Los comuneros de Valladolid coincidían bastante con la nobleza y coincidían bastante con las cortes, porque ya pidieron al príncipe que para solucionar ese problema de la encarnación que tenía él con el cuerpo místico del reino, tomara por esposa al infante de Portugal, muy amiga de nuestra nación y de todos los castellanos, y que habla nuestro castellano como lo hablamos. Cuando hablamos de la castellanización lingüística, aquí la conciencia lingüística que tenían en 1520 los castellanos es bastante notable. Y vemos que eso era también lo que le pedía el almirante de Castilla, el represor del movimiento comunero. Diréis a su majestad que quiera casarse con persona de nuestra nación y que ésta debería ser la hija del rey de Portugal. Y las Cortes de Toledo de 1525 reiterarán la misma petición y finalmente, como sabemos, en 1526 Carlos V se casa con la infanta Isabel de Portugal. Y solo un año después, tras una luna de miel en Granada, bueno, un año después, 10 meses, no llega al año, van a nacer el primer hijo de este matrimonio, que por suerte es un varón, y que va a ser el príncipe Felipe. El nacimiento del príncipe Felipe tenemos muchas crónicas de ello, pero lo que a mí me llama más la atención es cómo es recibido popularmente. Manuel Fernández Álvarez ya encontró en un libro de bautismo esa nota que aparece ahí del bachiller Villoruela, el bachiller de Villoruela, una aldea que estaba a 20 kilómetros de Salamanca, que decidió incluir en el libro de bautismos el nacimiento del príncipe. Y nomini Domini manifiesto sea a todos los que esto viene, como el tal día, tal, que se equivoca, dice el 22, bueno, del mes de mayo, nació el 21, nació el hijo del emperador Don Carlos, muy serenísimo rey emperador, y de la serenísima reina emperatriz, y llamóse el príncipe de Castilla Don Felipe. Y por ser verdad, yo el bachiller elegible lo firmé de mi nombre. Bueno, pues ahí pueden ustedes ver que no fue el único caso. Ahí tienen ustedes dos libros. Uno se encuentra en la Biblioteca Extremeña, colección privada. El otro se encuentra en la biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos en Logroño. Son lectores de la época que en sus propios libros decidieron anotar que el día 21 de mayo de 1527 nació el príncipe de Castilla. Claro, que los lectores de aquella época tuvieran esa extraña necesidad de dejar constancia de esa efeméride nos da idea de la ansiedad con que se vivía esta situación, porque desde que nació el infante don Fernando, o si lo llevamos a príncipe, desde que murió el príncipe don Juan en 1497, no ha habido un príncipe natural nacido en Castilla, y eso merecía dejarlo constancia. Y va a ser este nacimiento del príncipe Felipe, primer príncipe natural y nacido en Castilla, quien va a desencadenar y concentrar todo ese proceso de castellanización. Aquí les traigo también un retrato que no se conoce mucho, que en algunos catálogos figura como la reina Juana con sus hijos. Yo creo que si tenemos un poco de fisionomía de la dinastía de la Casa de Austria, podemos ver claramente que es la emperatriz Isabel con el príncipe Felipe, que tampoco lleva el toisón, y una niña muy idealizada que yo ya no me atrevo a decir que sea su hermana, la infanta María, pero bueno, pudiera ser la infanta María. Bueno, y aquí les voy a contar lo del príncipe Felipe Juan. Pues está, cuando nace el príncipe, todo este proceso de castellanización parece que ha encontrado su culminación, y entonces aparece el problema del nombre. Y Carlos V decide darle el nombre de Felipe, el del abuelo paterno. Felipe es un nombre extranjero, hoy estamos acostumbrados. Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Felipe VI. Pero en ese momento Felipe es un nombre extranjero, y además de no muy buen recuerdo en Castilla. Pero Carlos V decide que se llame Felipe, como su abuelo materno. Cuando se produce el bautizo, las crónicas cuentan esta anécdota del duque de Alba, no del gran duque de Alba, sino del anterior, de su abuelo, que era uno de los padrinos, y se puso al lado de la pila bautismal y por 3 veces dijo: Hernando a por nombre, Hernando a por nombre, Hernando a por nombre, para que le oyera toda la iglesia, para expresar esa voz popular que quería que tuviera un nombre que estuviera vinculado a los reyes católicos o a las dinastías históricas de Castilla y de España. Esto que se produce en Valladolid
se le bautizará como Felipe, en Valencia tiene un fenómeno singular, que es que cuando llega la noticia de que ha nacido el príncipe Felipe, allí la noticia llega que ha nacido el príncipe Felipe Joan, el príncipe Felipe Juan. Es verdad que el nacimiento de Felipe y sobre todo los festejos por su nacimiento van a coincidir con la fiesta de San Juan y por lo tanto podía haber una confusión, pero es que esa confusión se va a mantener hasta 1555. En Valencia es el príncipe Felipe Juan, con el nombre dinástico de la casa de los Trastámara y casi un recuerdo al príncipe don Juan que falleció. Y a partir de este momento se decide que todo en la casa se haga, todo en la educación del príncipe se haga a la manera de Castilla. Las Cortes de Madrid, celebradas en 1528, van a pedir que la corte de la emperatriz se establezca a la manera de Castilla, no a la manera de Portugal, que era como estaba desde 1526, y también que se haga con respecto a Carlos V, y que todos los servidores sean castellanos del príncipe. Esa presión de las Cortes para que todo se organice a la manera de Castilla chocó con un problema, que es que desde 1516 aproximadamente, y la casa del infante don Fernando fue un sucedáneo, pues no sabemos muy bien cómo era la etiqueta castellana y por lo tanto empiezan a buscar en los archivos y a consultar a testigos para que les expliquen cómo estaba organizada la casa de los Reyes Católicos, para que la casa de la emperatriz Isabel se organice como la de la reina Isabel y para que la casa del príncipe Felipe se organice como la casa del príncipe don Juan. Y es ahí cuando aparece Gonzalo Fernández de Oviedo y su libro de la Cámara Real de Castilla, que en 1535 tuvo un primer informe y luego ya en 1546 un libro más completo. Y esa castellanización no solo es cortesana, sino que también aplica a otros aspectos. Aquí tiene un cuadro de Vermellen que representa un juego de cañas en Toledo en 1539, donde en la grada se ve a la emperatriz Isabel y al otro lado ven ustedes a un niño con una gorra con pluma blanca, muy parecido al que hemos visto en el cuadro anterior, acompañado de sus hermanas las infantas. La castellanización también tenía que ser social, no solo a través de la etiqueta. Y a partir de este momento se produce un fenómeno de castellanización del príncipe, del cual vamos encontrando diferentes ejemplos que nos recuerdan a muchas de las cosas que hemos visto ya con el infante don Fernando, que es por ejemplo esta anécdota, que cuando un paje le está dando la lata al príncipe pidiéndole una cosa, finalmente el príncipe se vuelve enojado y le dice: mucho me aprieta Sulano, cras me besarás la mano. Es decir, está recordando precisamente unos versos de un romance del Cid, de la Jura de Santa Gadea. ¿De dónde había aprendido el príncipe estos versos? Pues muy probablemente en el entorno femenino de la corte de su madre, porque sabemos que la emperatriz tenía un libro del rey don Rodrigo y del Cid. La audición de romances era muy habitual entre las damas de la emperatriz, también las canciones romanceadas con acompañamiento musical, etcétera, etcétera. Y de manera paralela sabemos que en 1538 Ramiro Núñez de Guzmán, que era uno de estos partidarios del infante don Fernando y después de los comuneros, decidió dedicar al príncipe don Felipe una biografía latina del Cid campeador. También encontramos entre las lecturas que se le dan al príncipe este manuscrito del Catálogo Real de Castilla, que es una obra magna de toda la genealogía de los reyes de Castilla que escribió Gonzalo de Fernández de Oviedo para Carlos V. Pero Carlos V no se queda con el ejemplar, incluso el propio Gonzalo Fernández de Oviedo, como se lo entrega a la emperatriz Isabel en la dedicatoria, le dice: y como no está su marido, dénselo al príncipe, para que aprenda las hazañas y tal de sus ancestros, etcétera, etcétera. También encontramos en noviembre de 1545, entre los libros de la Biblioteca del Príncipe, un libro de ejemplos de mano, del que no se registra la compra. ¿Qué libro era este? Una vez más, el fabulario de Calila y Dimna, que ya hemos dicho que tenía el infante don Fernando y que antes tuvo la reina Isabel la Católica en su biblioteca. Se cree que este ejemplar viene de la biblioteca de Isabel la Católica por la traducción de Alfonso X el Sabio. ¿Qué le hacen leer también? Pues cuando muere la emperatriz Isabel en 1539, las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, en una versión manuscrita, latina y castellana. ¿Qué tiene también el príncipe en su biblioteca? Pues algo que nos puede sorprender mucho: la Biblia en romance, la Biblia en castellano. Pero ese Felipe II que después va a prohibir la lectura de la Biblia en castellano, la Iglesia, la Inquisición y Felipe II, sin embargo, hasta su muerte conservó este ejemplar magnífico de la Biblia romanceada del Antiguo Testamento, precisamente romanceada sobre la versión hebrea, lo cual también sorprende. Pero, ¿qué ocurre? Que era habitual
Isabel la Católica tenía varias Biblias en castellano. Era habitual que la nobleza y la realeza del siglo XV leyera la Biblia, el Antiguo Testamento, en castellano. Y por lo tanto, a Felipe, se le traslada esta misma costumbre y se le regala este ejemplar del siglo XV. ¿Y qué encontramos también en la biblioteca del príncipe? ¿Cómo iba a faltar? La crónica de Fernando III el Santo. No en la edición sevillana de 1516, sino una reedición que se hizo en 1526, precisamente coincidiendo con la boda de Carlos V con la emperatriz Isabel en Sevilla. Y este ejemplar es el único de toda la biblioteca del Felipe II Príncipe que tiene su ex libris, ex principis, donde él escribió, que tenemos constancia de que lo leyó, porque aparece ese signo de la almohadilla en el colofón, y yo ya no les abro el libro. Para los que hayan venido conmigo a la biblioteca del Escorial, es un libro delicioso o horrible, porque Felipe de niño se dedicó a garabatear y a pintar en él, hasta que debió llegar el maestro y dijo, esto se ha acabado. Pero se ve que es un libro leído, usado, y además me interesa mucho, subrayado. ¿Y por qué digo lo subrayado? Porque algunas de las cosas que aparecen subrayadas nos recuerda que Fernando III el Santo, la sucesión de Fernando III el Santo y la sucesión de Carlos V tiene unos paralelismos históricos notables. Porque ¿quién era la reina verdadera? ¿Era Fernando o era su madre? ¿Quién es la reina, el rey verdadero? ¿Es Juana o es Carlos? Y llama mucho la atención, más allá de los garabatos, que todo esto de cómo se produce la sucesión en Fernando III el Santo como rey de Castilla y rey de León es subrayado, dando la sensación de que algo de eso se le explicó al príncipe en su educación. Bueno, esta castellanización la podemos encontrar en toda la biblioteca del príncipe. También sabemos que pidió varios libros de Alfonso X el Sabio, de los que estaban depositados en el Alcázar de Segovia, y otras piezas de la General Historia, de un filósofo, etcétera, etcétera, que no sabemos si los quiso leer en esos años o después se los llevó a su felicísimo viaje para presentarse como el sucesor de Alfonso X el Sabio. Es decir, aquí empiezan las tornas a cambiarse. La sucesión al trono imperial, ¿cómo la va a hacer un castellano? Al principio era, ¿cómo va a venir un alemán a gobernar en Castilla? Pero ahora es, ¿cómo va a gobernar un español el imperio? Y entonces se ve que en el entorno del príncipe le dicen, hay un antecedente, que ya lo hemos visto en el discurso de la Mota, pero es por la Mota, en la corte de la Coruña en 1520, Alfonso X el Sabio. Volvemos al emperador electo del siglo XIII. Entre 1550 y 1552 vemos que es el propio príncipe el que apoya el proceso de canonización del Cid y de los 200 mártires de Cardeña. Recordemos lo que hemos dicho del infante don Fernando en 1512. Y luego la prueba del algodón es lo que Felipe II hace en la Biblioteca del Escorial. La Biblioteca del Escorial, gracias a Felipe II, es el arca de Noé de toda la cronística medieval y de aquellos libros godos, que se consideraban godos, más bien eran mozárabes o altomedievales, como los beatos, que se conservan en la Real Biblioteca del Escorial, y naturalmente las obras de Alfonso X el Sabio, que del Alcázar de Segovia pasaron al Escorial. Y ya prácticamente terminamos, quedan solo 2 diapositivas para explicar cuándo este proceso de castellanización deja de tener sentido. Este proceso de castellanización deja de tener sentido a medida que se va aproximando la sucesión de Felipe II. Ya no tiene mucho sentido a la manera de Castilla. En 1543 además se casa con una infanta portuguesa, en 1545 nace el príncipe don Carlos y su casa se organiza inicialmente a la manera de Castilla, así como la de la princesa Juana de Austria, una vez enviudó del príncipe don Juan de Portugal en 1554. Y va a ser definitivo el cambio de la etiqueta. En 1548 Carlos V ordena que la casa de su hijo el príncipe, que va a venir a los Países Bajos y Alemania para ser presentado como el sucesor de Carlos en estos estados, sucesor electo en el caso del imperio, si así se produjera la elección, pues decide que no puede venir con la etiqueta castellana, que tiene que venir con la etiqueta borgoñona. Después de todo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, con toda esa presión para que todo se haga a la manera de Castilla, la manera de Castilla, la manera de Castilla, deberíamos de suponer que esto debió ser un trauma. No lo fue. No lo fue. Y no lo fue por una cuestión, porque los más interesados en que se cambiara la etiqueta eran los propios cortesanos. ¿Por qué? Porque la etiqueta castellana sería muy tradicional, sería la histórica, pero los emolumentos se cobraban según
las tasas, las tablas de salarios, vamos a llamarlo así, de libranzas y quitaciones, de época de los Reyes Católicos. 50 años después, los precios habían subido mucho. Los precios habían subido mucho. Hay muchísima documentación en casa y sitios reales de criados del príncipe Felipe que están diciendo, la cera, ¿cuánta cera se daba? ¿Cuánta leña se daba? Porque quieren que se les suba los emolumentos. La adopción de la etiqueta borgoñona prácticamente no afecta a las personas. Todos los que estaban ya sirviendo van a pasar a servir al príncipe Felipe, solo que en vez de ser con un título oficial de la Casa de Castilla, van a pasarlo con un título de oficial de la Casa de Borgoña y voy a cobrar más. Por lo tanto, no hay resistencia, no hay oposición, porque ya no hay un problema. Ya está claro que hay un príncipe natural, ya está claro que el problema político se ha resuelto con un rey que va a ser español. Y además, en los años siguientes, todavía se aclara más la situación. Cuando en 1559 Felipe II vuelve a España, ya sabemos que no va a ser emperador y ya sabemos que no va a ser rey de Inglaterra porque ya ha enviudado. Y por lo tanto, el problema del norte desaparece, se diluye, aunque se va a complicar mucho a partir de 1568 con la rebelión de los Países Bajos. Pero eso, no, lógicamente, no preocupa mucho. Solo va a haber un momento de crisis en que todos estos fantasmas de la castellanización de la dinastía resurgen, y es cuando muere el príncipe don Carlos en 1568. Y se empieza a difundir en Madrid, y así lo relatan los embajadores, la idea de que van a suceder a Felipe II, que no está tampoco muy bien de salud, los archiduques bohemios. Rodolfo, que está por allí, que luego será emperador, y su hermano. Tal es la situación de tensión que se provoca en Madrid, que los embajadores empiezan a notar que este populacho, vamos a llamar así, lo que está proponiendo por la calle es que don Juan, que sea Juan de Austria, el heredero de Felipe II, que no sea un archiduque bohemio. Bueno, esta situación de crisis se va a solucionar muy rápidamente porque en 1570 se casa con Ana de Austria y en 1571 nace el príncipe don Fernando. No obstante, Felipe II, siempre previsor, va a seguir educando archiduques bohemios, entre comillas, en España, como Wenceslao, Ernesto y Alberto, para facilitar su castellanización y también para mantener la dinastía en la Casa de Austria, porque tanto Ernesto como Alberto fueron prometidos a la infanta Isabel Clara Eugenia. En el caso de Ernesto murió antes y hubo que recurrir finalmente a Alberto para que casara con Isabel Clara Eugenia, y bueno, pues Felipe III gobernó, tuvo muchos hijos y fue necesario acudir a la descendencia que fracasaron en ese sentido de Alberto y Clara Eugenia. Y en fin, con este recuerdo a este príncipe de Castilla, sin tu y son, muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Luis. Son unas palabras muy amenas, muy interesantes y muy ilustrativas. Excelentísimos señores y señoras académicos, excelentísimos señoras y señores, queda inaugurado en este momento el curso académico 2023-2024 de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Pero, a continuación, esta dirección tiene el placer de entregar al decano de esta facultad de Ciencias de la Documentación la placa de honor de la corporación que le fue concedida a la misma en la reunión del pleno académico de 23 de mayo de 2023. Muchas gracias a todos por